Sobre el crepitar sonoro de este vinilo antiguo se alza la voz de Natalia de Andrade. Esta mujer, de nacionalidad portuguesa, se entregó a su pasión, que era el canto, y solo al final de su vida alcanzó cierta fama. De ella llamó la atención, quién sabe si su forma de cantar, su falta de técnica, su obcecación o la facilidad que tenía para convertirse en escarnio. A pesar de todo esto, su voz tiene algo sugerente. Es cierto que no está afinada, no es agradable, no es estable, no posee casi ninguna de las cualidades que exigimos a una voz de ópera y, sobre todo, no es bella. Pero tiene algo que parece formar parte de un hechizo. Y si somos capaces de escuchar más allá de lo que simplemente parece una voz fea que causa risa, si escuchamos atentamente, entenderemos que esta voz está inmensamente viva. A pesar de todos sus defectos, por encima de todos ellos, expresa. A lo largo de los siglos, la teoría estética predominante siempre ha tendido, de una forma u otra, a relacionar lo bello con lo bueno, con lo justo, con lo armónico, entendido esto como lo que es proporcionado y equilibrado, agradable a los sentidos. Lo bello siempre ha sido preferido a lo feo, relacionado esto último más bien con lo impuro, con lo torcido, lo informe y lo carente de orden. Son pocos los escritores y pensadores que han revalorizado lo feo y lo grotesco por encima de lo bello. Sin embargo, el inicio del siglo XX supuso un cambio de paradigma, en parte fomentado por las transformaciones sociales que trajo consigo la industrialización y en parte también por el fuerte impacto psicológico que supuso la Gran Guerra. Todo lo que un día creyó el ser humano haber conquistado en derechos, en arte, en conocimiento y estabilidad social, se derrumbó y quedó desvelado un mundo carente de escrúpulos. Durante un tiempo, millones de seres humanos reconstruyeron su vida con una pesada mochila de nihilismo a la espalda, y fueron muchos los que nunca pudieron superar ese vacío. Bienvenidas y bienvenidos a Spectrum, ensayos sobre el sonido y la escucha. Mi nombre es Soledad Ruiz y este es el segundo episodio, Sonar la voz. Sobre la Gran Guerra, Walter Benjamin dijo: ¿no se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos. Muchos excombatientes perdieron el habla, como si el trauma se les hubiera quedado encerrado en la garganta. Había pacientes que soñaban que gritaban y que sus gritos no emitían sonido alguno. Otros, como Alfred Wolfson, eran asediados en la noche por los alaridos de los moribundos en la guerra. Todos ellos perdieron la facultad de comunicarse con la palabra y sus voces quedaron atrapadas en la mudez. No había lenguaje que pudiera expresar lo vivido, ni lugar en el que volcar la emoción y el recuerdo. En el individuo, la voz y la personalidad mantienen un potente vínculo. Sin la voz, la externalización del pensamiento y de los sentimientos se hace muy difícil. Pero, ¿qué ocurre cuando la lógica se derrumba y aparece en su lugar una ficción, una alucinación de la mente,
¿Qué sucede cuando lo irreal se vuelve más real que el aparente orden que ata la vida? En una época en la que proliferaban las teorías del psicoanálisis y la revalorización de lo oculto y del inconsciente, Wolfson tomó la determinación de curarse siguiendo el método freudiano de la abreacción, por el cual la única manera de borrar esos gritos de su cabeza era reproduciéndolos con su propia voz. Para Wolfson, construir una voz es construir una identidad, y en él esa identidad ya nada tenía que ver con aquella otra que había dejado morir en la guerra. Así que se aferró a la teoría de los arquetipos de Jung para hallar una nueva. Estos arquetipos se basan en abstracciones colectivas que se dan de manera inconsciente. Se trata de símbolos compartidos que se remontan al albor de los tiempos y que se expresan a través del mito, del arte y de los sueños. En Wolfson, estos arquetipos se expresan mediante sonidos igualmente arcanos y primitivos, como el grito, el sollozo, el lamento, la risa, el chasquido, el susurro, y por medio de todo cuanto perdimos de nuestros antepasados en la comunicación de las emociones. Dijo el compositor Murray Schafer que cuanto más civilizado es el lenguaje, menor cantidad de exclamaciones e interjecciones adopta el habla. La pasión se modela y muere en la forma. Para el músico John Cage, en el empleo de palabras, cuando se transmite un mensaje, están implícitos el adiestramiento, el gobierno, la ejecución y, finalmente, el ejército. Thoreau, el escritor, decía que al escuchar una frase escuchaba pies marchando. Podemos inferir que el habla de los hombres primitivos fue mucho más melódica, más rica en sonidos y estuvo menos sometida a una significación estable que la nuestra. Pero Wolfson tenía formación musical y era un gran melómano, y una vez hubo sacado a la voz de la palabra, la devolvió de nuevo al canto, e hizo que sus alumnos rompieran con lo que la técnica vocal había enseñado hasta ese momento. Según estas teorías y lo que enseñan acerca de la clasificación de las voces, lo natural, y esto lo digo entre comillas, es que el sexo y la fisionomía laringea determinen el registro, es decir, la franja de notas graves y agudas entre las que un individuo puede emitir sonidos. Una voz poco entrenada puede abarcar una octava, mientras que una voz operística, supuestamente aquella que realiza un trabajo más exigente, abarca 2 octavas y media. Dependiendo de dónde se sitúen esas 2 octavas y media, la tesitura será de soprano, mezzosoprano o alto, en el caso de las mujeres, y de tenor, barítono o bajo, en el caso de los hombres. Escuchemos un par de ejemplos de voces masculinas. Listen, for example, to this tenor. And this bass. Wolfson, en cambio, pensaba que esta clasificación de voces era absurda y que una sola garganta era capaz de abarcar todos los registros. Para él existía una sola voz, la voz humana, lo cual significaba que una mujer podía sonar perfectamente igual que un hombre en el registro grave. ¿Y si os dijera que lo que acabáis de escuchar en realidad ha sido producido por 2 mujeres?
Pero no se trata solo de que una voz sea capaz de cantar en un registro que aparentemente no le pertenece por género. En el caso de los hombres, recurriendo a la técnica del falsete, se dan voces perfectamente capaces de abarcar registros femeninos. Es lo que se conoce como voz de contratenor. Es particularmente en el caso de las mujeres donde esta disidencia no ha sido nunca contemplada. A nadie se le ocurriría pensar que una mujer pudiera cantar roles de barítono, tenor o bajo en una ópera. Pues bien, veamos el ejemplo de Marita Gunther. Como decía hace un momento, no solo se trata de que una voz sea capaz de cantar en un registro que aparentemente no es el suyo, sino de que sea capaz de emitir sonidos tenidos por fisiológicamente imposibles. Sigamos escuchando a Marita Gunther. Si sumamos las escalas en las que acaba de sonar esta mujer, nos daremos cuenta de que ha abarcado 8 octavas. Esto está muy alejado de las 2 octavas y media a las que se suele referir la técnica vocal. Escuchemos ahora a otra voz recorrer 5 octavas de manera continuada. Claro, teniendo estas cualidades, ¿quién necesita que un violín le introduzca un pasaje antes de cantar? Una misma voz puede hacerlo todo. Romper la barrera de lo que se supone que una voz puede o no puede hacer es como romper la barrera de lo que un ser humano es. Esta ruptura supone transformar la psique de un individuo, llevarlo fuera del orden y de las categorías que dan sentido al mundo en las que los contrarios no existen simultáneamente. Wolfson se propuso diluir el género en la emisión de la voz y hacer ver que femenino y masculino no son más que constructos sociales. De esta forma, situó al individuo en los márgenes del pensamiento esencialista tradicional. ¿Podríamos determinar el género de estas voces? If you don't come, one tell your mommy. Pero, sin duda, uno de los registros sonoros más llamativos del trabajo que Wolfson realizó con sus alumnos
es aquel en el que Jill Johnson es capaz de cantar fragmentos de arias en 6 roles diferentes del Singspiel de Mozart, la flauta mágica. Dies Bildnis ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Aquí, Jill Johnson interpreta el papel de Tamino, tenor, en el momento en el que ve por primera vez el retrato de Pamina, la hija de la reina de la noche, y se enamora de ella perdidamente. Mein Herz mit neuer Regung erfüllt. El siguiente rol que interpreta es el de Sarastro, bajo, en el aria que canta este personaje tras enviar a Tamino y a Papageno a realizar pruebas iniciáticas en el Templo del Sabio. En el caso vocal extremo tenemos, como no, el aria de la Reina de la Noche, que canta el personaje cuando entrega una daga a su hija Pamina para que dé muerte a Sarastro. En ella dice que, si Pamina no cumple sus deseos de venganza, la repudiará como hija para siempre. Jill Johnson también interpreta el aria de Pamina, que es cantada cuando Pamina encuentra por primera vez a Tamino, y éste, para cumplir una de las pruebas de Sarastro, no le dirige una sola palabra. Pamina canta entristecida el aria, pensando que ha perdido a quien iba a ser su amor. En ella dice: «Si tú no sientes añoranza del amor, solo hallaré descanso en la muerte». Y como caso vocal opuesto al de Pamina, que es soprano, Jill Johnson interpreta también el aria de Papageno, barítono. En este aria escuchamos la reacción de Papageno cuando le dicen que nunca sentirá los placeres celestiales de los iniciados. Ante esto, Papageno contesta que en realidad lo único que quiere en la vida es echarse novia. Y he aquí que Papageno encuentra a su papagena. El trabajo que llevó a cabo Wolfson no fue otro que recuperar el estado primigenio de la voz, expresada a través de sonidos presociales y prelingüísticos, ligados a nuestras emociones más básicas. Buscó reproducir estados emocionales puros, alejados de las constricciones cotidianas, para ampliar el rango vocal a partir de la emisión del grito. El grito era fundamental en la liberación de la psique,
porque gritar es evocar la música primigenia de los mortales. Wolfson hizo de la voz un animal salvaje, transformó la experiencia estética y llevó al oyente a los márgenes de lo bello. Ni que decir tiene que esta técnica no triunfó en el mundo de la ópera, no lo hizo por razones obvias. El peso de la tradición lo impidió. Por un lado, el siglo XX seguía buscando un sonido perfecto, grande, limpio y bien definido para la interpretación lírica. Por otro lado, el hecho de que una mujer en su registro grave no tenga la potencia suficiente para escucharse por encima de una orquesta sin recurrir a la microfonía fue también determinante. No obstante, el trabajo que llevó a cabo Wolfson abrió una vía de análisis que deseo destacar. Es la vía del desafío que supone trabajar la propia voz sin convertirla en un objeto externo al individuo que canta. La técnica convencional, la técnica lírica, trata la voz como algo foráneo al cuerpo, como a un instrumento que hay que modelar según reglas basadas en determinadas convenciones técnicas. Esto supone una escisión entre los límites del cuerpo y los del instrumento, entre lo humano y lo no humano. Instrumentalizar la voz es dejar de verla como a una fuerza para tratarla como a un objeto. Como decía Walter Benjamin, la técnica como práctica que se basa en la repetición solo crea modelos carentes de autenticidad. Pero que esta práctica vocal no encontrara su sitio en el canto lírico no significa que no fuera explotada en otros terrenos. Ya desde la Primera Guerra Mundial, el teatro y la performance fueron lugares de encuentro con la experimentación sonora, y en ellos la voz jugó un importante papel. De ello tenemos ejemplos en el dadaísmo surgido en el Cabaret Voltaire en 1916, en el teatro vanguardista de la década de los 50 y los 60, y también, como no, en la música experimental. En ellos cobró importancia el sonido en sí mismo y la voluptuosidad de la palabra, el hacer aullar a las sílabas liberándolas de la encorsetada grafía escrita sobre el papel. Tras la muerte de Alfred Wolfson en 1962, uno de sus alumnos, Roy Hart, recogió el testigo de sus enseñanzas y las volcó en el teatro. 20 years ago, Alfred Wolfson, a refugee from Austria, started a new kind of voice training in England. One of the results of this training is to greatly extend the range of the human voice. Although Wolfson died 3 years ago, this group continued to develop his ideas. The evolutionary exercise you see here is called the amoeba. It's brillig, and the flies it goes to Kyle and Kimball in the wave.
Roy Hart trabajó grupalmente con actores y, al igual que su maestro, buscó romper con el lenguaje y con la manera tradicional de expresar las emociones. Buscó una nueva estética para la sonoridad vocal, más ligada al inconsciente humano. En el teatro, romper el lenguaje supone romper la temporalidad, supone crear espacios libres de la representación. El espectador debía sentirse arropado por la voz del actor, como si ésta viniera de cualquier dirección posible. La voz vista como prolongación del cuerpo que actúa, como una mano tendida hacia afuera, buscando tocar desde la distancia. La infinidad de matices, colores y texturas que una voz podía alcanzar hacían de ella un material de expresión único. El propio Hart lo explica y ejemplifica de la siguiente manera. This range from dark to light, or from depth to height, with changing dynamics and coloring, can only be achieved by freeing the voice and allowing it full primitive expression. It has been found that the voice can express all animal sounds in existence and many fantastic sounds almost beyond the imagination of the conscious mind. Sounds from the depth of primeval life. Listen. En el trabajo teatral de Hart, para hallar estas voces se sometía a los actores a situaciones psicológicamente extremas, creando una conexión directa entre la sensación interna y el gruñido saliente. Leaning together, that beast filled with straw. Alive. El trabajo consistió nuevamente en una liberación del yo, de lo que se supone que soy, a través de una desidentificación con el propio sonido. Se rompía con la idea de identidad y se producía una deconstrucción de la percepción de sí a través de la voz y el canto. At 5 in the afternoon, it was exactly 5 in the afternoon, a coffin on wheels at his bed, bones and flutes. Al descender y ascender más allá de los límites socialmente establecidos, uno pierde belleza, pero gana en profundidad y posibilidad de comunicación. La voz como instrumento disonante, productora de estallidos, reflejo del delirio y de las pasiones arcaicas. La voz informe es aquella que se sitúa próxima a esa otra que existió en la civilización griega antigua, mucho antes de que se perfeccionase el discurso a través de la sofística, cuando los límites entre palabra y música quedaban diluidos en la poesía. Hoy día, la voz capaz de liberarse del logos y del ideal estético tradicional de belleza se convierte en una voz profana. Este episodio ha estado inspirado por la figura de Alfred Wolfson y basado en sus propios escritos y los de sus alumnos, y en diferentes ensayos y tesis sobre el uso de la voz en el canto y en el teatro. La voz escuchada de contratenor pertenece a Denis Orellana, el resto de voces a los alumnos de Wolfson y Roy Hart. También hemos escuchado el poema sonoro de Hugo Ball, a la compañía de Grotowski interpretar Acrópolis y a Laura Catrini interpretar Sequenza 3 de Luciano Berio. La relación de artículos y grabaciones que han ayudado a conformar el episodio están disponibles en el link de la descripción. La edición del texto es de Gemma Pimenta. La escritura del mismo, la producción y la edición sonora están hechas por mí.
El siguiente planteamiento por el que se guiará este trabajo es el de la pérdida de inmediatez en la recepción estética de una obra musical, el impacto de las vanguardias en el siglo XX, nuestro entorno acústico y el arte de la escucha. Escribió Luigi Russolo en 1913. Atravesemos una gran capital moderna con las orejas más atentas que los ojos y disfrutaremos distinguiendo los reflujos de agua, de aire o de gas en los tubos metálicos, el rugido de los motores que bufan y pulsan con una animalidad indiscutible, el palpitar de las válvulas, el vaivén de los pistones, las estridencias de las sierras mecánicas, los saltos del tranvía sobre los raíles, el tremolar de los toldos y las banderas. El próximo episodio tendrá como título Ruido.